Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Voy a grabarles ahora un videito, una cápsula sobre el lado izquierdo del Business Model Canvas. Y seguimos con esto. Nos queda todavía unos cuantos elementos por discutir, pero yo espero que habrá por lo menos hablar de dos de ellos: actividades claves y recursos claves. Como lo ven, había mencionado otra vez que está al lado izquierdo, tenemos un cerebro arriba, ¿no? Porque son aspectos quizás más cerebrales, más estratégicos del trabajo de emprendimiento. Uno, ¿verdad? Es hacia afuera, hacia quien yo le voy a llevar mi propuesta de valor. Eso es lo que está al lado derecho, eso es más emotivo, el trato con los socios, con los clientes, con los consumidores. Y el lado izquierdo es un trabajo más interno, más estratégico. Inclusive también podría ser externo en el asunto de con quién yo me voy a asociar o voy a crear alianzas para poder realizar mi propuesta de valor. Recuerden que todo eso siempre está sobre una estrategia de costos-ingresos balanceada. Pero vamos a arrancar con el primero de estos elementos del lado izquierdo, que es las actividades clave. Aquí vamos a hacer un pequeño recorrido imaginario, ¿no? En lo que comprende todas las actividades que yo necesito realizar, desde la A a la Z, desde el momento en que yo tengo mi idea de propuesta de valor, de mi emprendimiento. Pues yo necesito producir ese servicio o ese producto. Pues todo lo que está antes de ese momento de producirlo es parte de las actividades clave. Y después de producido, yo tengo que hacer un delivery y entregar esa propuesta de valor. Así que todo lo que viene después de la propuesta de valor también forma parte de las actividades claves que yo necesito desglosar. Así que una buena idea para este momento sería comunicarse con Caribana y tratar de, junto con ella, hacer un listado, ¿no? Poniendo en el centro su propuesta de valor, qué cosas previas tienen que ellas realizar para poder tener su propuesta de valor y qué cosas posteriores tienen que realizar para poder realizar su propuesta de valor. Entre algunas de las actividades que yo voy a mencionar, para que a ustedes se les haga más fácil elaborar ese listado, pues están, primero que nada, pues los requisitos legales para la existencia, ¿no? del emprendimiento. Se refieren también a los requisitos que yo necesito realizar frente al Estado o frente a terceros para mantenerme produciendo de manera legal. Entiéndase los informes anuales, las trimestrales, los reportes que tengo que hacer a COSEC, entiéndase también los contratos y las obligaciones contractuales que yo he asumido con terceros o con los propios socios de la cooperativa. Es importante, ¿verdad?, que tengamos claro cuáles son nuestras responsabilidades legales y fiscales. El segundo elemento es el asunto de la producción. La producción del producto o del servicio que yo estoy elaborando, lo que yo necesito realizar para que exista esa propuesta de valor, todas esas actividades. Compra de materia prima o compra de maquinaria o contratación del know-how, del conocimiento, de cómo se ejecuta determinada actividad o contrato de autorización de uso de una patente, todo lo previo que yo necesito para poder tener mi propuesta de valor. Entonces, en cuanto a servicios, estamos refiriendo aquí a lo que viene posterior, ¿no? Al delivery de mi propuesta de valor y cómo yo atiendo a ese cliente, que es lo que le sigue, ¿no? Todas las actividades preventa, durante la venta y postventa que yo realizo para mantener ese gancho enganchado a ese socio, a ese cliente o a ese consumidor. Y marketing es las actividades que hablamos un poquito, pero más adelante vamos a profundizar de cómo yo me promociono, cómo yo doy a conocer mi propuesta de valor a ese segmento del mercado al cual me interesa alcanzar. Ahora vamos a hablar sobre algunos recursos clave. La teoría, ¿verdad?, me dice que hay 5, que ustedes ven 6 porque aquí estamos hablando de la economía solidaria, que le añadimos un factor, que es el factor C.
y vamos a explicar un poquito de lo que es el factor C. Pero antes vamos a hablar de los otros 5 factores que son los que se utilizan generalmente en las teorías económicas. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, que no necesariamente cuando hablamos de tierra es un pedazo de tierra. Tierra es un bien tangible. Puede ser materia prima, puede ser el equipo de la cooperativa, puede ser la planta física de la cooperativa. Eso, cuando decimos tierra, es ese espectro completo. El trabajo, que es el trabajo humano que se invierte para la elaboración del producto o del servicio, en el caso de Caribana, pues es ambos, es un producto, porque son instrumentos educativos, pero también es un servicio, porque ofrecen talleres y ofrecen capacitación. Entonces, ese trabajo que se invierte físico o mental para lograr elaborar ese producto, pues es lo que se considera, ¿no?, trabajo. Y el trabajo es usualmente lo que se paga a través de un salario, si es un empleado, o de una compensación, si es un socio dueño de la cooperativa, pero que es una compensación por el trabajo realizado. Capital, que es el capital financiero que yo necesito para poder adquirir pues, tierra, para poder contratar trabajo, quizá puedo para contratar también gestión, para comprar tecnología. Una vez adquirido también se considera, ¿verdad? Esa planta física, todo eso también se considera capital. Pero para poder arrancar un emprendimiento cooperativo o de cualquier tipo, requeremos capital. Y por último, la gestión. Por último, ven que falta uno, ¿verdad? Pero me refiero al último de los 5 elementos de que la teoría tradicional nos habla, ¿no? El último es la gestión, que es el know-how, es el cómo se hacen las cosas. Es el saber, si yo soy un zapatero, pues el saber cómo se repara un zapato. Es la mente, ¿no?, que decide qué se hace, cómo vamos a hacerlo, para quién lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde se va a hacer. Todo ese proceso, ¿no?, de toma de decisiones y también de cómo vamos a actuar, pues todo ese proceso es lo que se le llama el know-how, y es otro recurso importante a la hora de producir, y lo tenemos que tener bien claro. Quizá con Caribana ustedes pueden entrar, ¿verdad?, también a delimitar esos espacios, ¿no?, y ir respondiendo cada uno de esos recursos, cual que ellos consideran que son esos recursos clave para hacer su trabajo. Hay empresas, ¿verdad?, que lo más importante que se le da es al trabajo. Hay empresas que lo más importante que se cierra, que se encierra su estrategia de desarrollo es el capital. Otra, la tecnología. Por ejemplo, Apple se enfoca, ¿verdad?, en el desarrollo de esa tecnología y está siempre a la vanguardia de esa tecnología. Pero en el caso de las cooperativas y la mayoría de las empresas de la economía solidaria, nos enfocamos precisamente en el trabajo, nos enfocamos en el know-how. Usualmente no tenemos mucho capital para comprar la tierra o para invertir en tecnología, pero sí tenemos trabajo y sí tenemos el know-how de cómo se hace, y tenemos un factor C, que el factor C se refiere al factor solidaridad, y se llama factor C porque es el factor de la cooperación, el factor de la colaboración, es el factor de la comunidad, el factor comunidad. Es esa pega, ¿no?, que nos une y nos hace que juntos seamos más, ¿no?, que cada uno por separado. Todas las empresas tienen ese factor, pero hay algunas empresas que compran el factor C, ¿no? Pero en el caso de las cooperativas, en la economía solidaria, ese factor C es donde se centra, ¿no?, nuestra estrategia para tener éxito, porque ya que no tenemos tanto capital como otro tipo de empresas, pues ese factor C nos impulsa, ¿no?, a sobrepasar esas barreras y esos obstáculos que nos podemos encontrar en el camino. Yo creo que me da tiempo para entrar entonces a la tercera, que es las asociaciones clave. Si yo no puedo solito, ¿no?, o con mis socios desarrollar esa propuesta de valor de forma que
pueda crear un modelo de negocio sostenible a través de sostenible en las 4 tipos de viabilidades: la filosófica, la asociativa, la legal y la económica. Es muy probable que yo necesite establecer alianzas, ¿no? Y entonces yo me tengo que hacer la pregunta: ¿con quién yo voy a establecer esas alianzas? Una manera, ustedes pueden ir pensando alianzas importantes para Caribana, es quiénes van a utilizar ese servicio, quiénes se van a beneficiar de que exista Caribana, de que esté Caribana y que ofrezca esa propuesta de valor. Hagan una lista, entrevisten a Caribana. ¿Quiénes se beneficiarán de que yo me incorpore, de que yo opere en determinado lugar? Que los vecinos, otros comerciantes, el Estado, el municipio, algunas sin fines de lucro que requieran mi servicio y no los tengan, no sepan dónde conseguir ese tipo de producto o servicio. ¿Quiénes se beneficiarán de que yo ofrezca el servicio? No solamente quiénes van a ser clientes, quiénes son los más beneficiados de que yo les dé ese taller, de que yo les dé ese producto, esa herramienta educativa. Y una pregunta que muchas veces no nos hacemos es: ¿quiénes son nuestros suplidores? ¿A quién yo le voy a comprar materia prima? ¿A quién yo voy a contratar para talleres? Para que me dé adiestramientos a mí para yo poder ofrecer un mejor servicio. Eso también pueden ser socios clave. Importante, ¿verdad?, que a la hora de establecer esas alianzas identifiquemos varias cosas. Una de ellas es que todos aliados tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de que compartimos intereses en común. Aquí pongo, ¿verdad?, 2 definiciones que son la solidaridad mecánica o solidaridad orgánica. Los que estudiaron asociativismo ya están relacionados con estos términos. La orgánica es cuando me junto con gente similar a mí, con necesidades similares a mí, y para realizar una tarea en conjunto. La mecánica es cuando me junto con gente distinta a mí, pero nos complementamos. Nuestras fortalezas y debilidades se complementan una a la otra. Es importante compartir el poder, que tengamos poderes similares. La balanza no puede estar cargada para alguno de los 2 lados, porque entonces el que tiene más poder va a terminar tomando las decisiones por los que tienen menos poder. Después, con más tiempo, puedo traerles ejemplos cuando nos volvamos a encontrar en el salón sobre este asunto del poder, o quizás voy a hacer un videito especial sobre el poder. Acuerdos por escrito: siempre en las alianzas es importante que haya un documento escrito que estipule las responsabilidades de cada uno de los miembros de esta alianza. Los procesos de gobernanza democrático y transparente, ¿verdad? Ya hablamos sobre qué significa un proceso democrático cuando hablamos sobre la definición de cooperativismo en una clase al inicio del semestre. Y acceso perfecto a la información entre todos los componentes. Hay un elemento que lo dejé para el final, porque es algo que también que se nos olvida. Yo creo que es algo en el ADN de los seres humanos, que odiamos la rendición de cuentas. No nos gusta que no las hagan y no las hacemos, pero es algo fundamental, la rendición de cuentas. Si nosotros tenemos unos procesos, si hemos llegado a un acuerdo, tiene que haber consecuencias si no se cumplen estos acuerdos, ya sea al interior de la cooperativa entre sus socios o ya sea en las alianzas que establecemos con terceros. Unas alianzas que podemos hacer alianzas con el Estado, podemos hacer alianzas con el municipio, podemos hacer alianzas con otras empresas, podemos hacer alianzas con los propios socios, con la comunidad en donde estamos operando, y podemos hacer alianzas también dentro del movimiento cooperativo con otras cooperativas. Ahí ya la ley 239 nos provee mecanismos tanto para hacer alianzas formales a través de centrales y federaciones, o para hacer alianzas informales, ¿no?, a través del consumo mutuo o estableciendo redes que podamos mejorar, ¿no?, ofrecer los servicios mejorar ofrecer los servicios de cada uno de los miembros de esta alianza. Así que nada, como saben, ¿verdad?, mi límite son 15 minutos. Espero haberles aclarado estos aspectos. Me quedarían 2 cápsulas para terminar con el tema, que son costos e ingresos, que solo me queda una cápsula, que es el tema de costos. Así que lo vamos a estar trabajando durante el día de hoy o mañana. Que pase un bonito día.